Mira, para la gente mayor no hay prima. Carlos Vicario deslizó el sobre de papel manila por la mesa de conferencias de cristal como si estuviera repartiendo cartas. La lluvia golpeaba las ventanas a su espalda, haciendo que su voz sonara aún más fría de lo habitual. Mi nombre es Leandro Alonso, tengo 60 años y había trabajado en Aceros del Risco durante 27 años. En 11 días, habría cumplido los requisitos para recibir mi prima de jubilación de 94.0 euros. En su lugar, estaba sentado en esta sala estéril, escuchando a un joven de tecnología de 45 años decirme que mi tiempo había terminado. Estamos reestructurando, continuó Carlos, ajustándose sus gafas de diseño. Firma el acuerdo de indemnización antes del viernes o no recibirás nada. Miré el paquete, documentos de despido estándar, una modesta oferta de indemnización y una cláusula de no competencia que me impediría trabajar en cualquier lugar de la industria durante 2 años. El tipo de trato que ofrecen las empresas cuando quieren que te vayas, pero no quieren demandas. Entendido, dije. Gracias por la oportunidad. Carlos parpadeó. Probablemente esperaba que discutiera, suplicara o amenazara con acciones legales. En cambio, me levanté, le di la mano y salí. La nave industrial se sentía diferente esa tarde. 27 años caminando por estos pasillos, revisando inventario, formando a nuevos empleados y solucionando problemas cuya existencia la dirección nunca supo. Yo estaba aquí cuando el viejo don Enrique dirigía el lugar desde una mesa metálica en la esquina. Sobreviví al incendio del almacén en 2018, a la recesión que casi nos mata en 2009 y a 3 renovaciones diferentes de sistemas informáticos que prometieron revolucionarlo todo. Ahora, Carlos Vicario, contratado hace 6 meses de una empresa de software en Barcelona, estaba haciendo limpieza, deshaciéndose del peso muerto, como le había oído decir a Patricia López de Recursos Humanos. Empaqué mi escritorio lentamente. 27 años no caben en una caja de cartón, pero lo hice funcionar. La taza de café que mi hija me compró para el Día del Padre, la pequeña foto de mi difunta esposa, Elena, tomada en la comida de empresa de 2015, una pila de premios de seguridad y certificados de productividad que una vez significaron algo. Manolo Gómez, uno de los carretilleros que yo había formado, se detuvo cuando estaba sellando la caja. Don Leandro, esto no está bien, dijo en voz baja. Todos saben que debería recibir esa prima. A veces las cosas no salen como las planeamos. Manolo parecía querer decir más, pero solo le di una palmada en el hombro y me dirigí a la salida. El vigilante de seguridad, Javier Ruiz, había trabajado aquí casi tanto tiempo como yo. Evitó el contacto visual mientras le entregaba mi tarjeta de identificación y mis llaves. Ambos sabíamos que esto no era por rendimiento o reestructuración. Se trataba de ahorrarle a la empresa 94.0 euros y hacer sitio para la gente de Carlos. Conduje a casa bajo la lluvia, pensando en las llamadas telefónicas que tenía que hacer. Había empezado en Aceros del Risco cuando tenía 33 años, recién salido del servicio militar y buscando un trabajo estable. Elena estaba embarazada de nuestra hija Laura, y necesitábamos seguro médico. Lo que comenzó como un trabajo temporal en el almacén se convirtió en casi 3 décadas de mi vida. La empresa fabricaba fijaciones metálicas y suministros de ferretería para clientes de construcción e industriales en toda la región central. Nada glamuroso, pero un trabajo estable que pagaba lo suficientemente bien como para comprar una casa, criar una familia y planificar la jubilación. En los primeros años, trabajé noches y fines de semana, aprendiendo cada aspecto de la operación. Cuando don Enrique decidió expandirse de la distribución local a la regional, ayudé a diseñar la nueva distribución del almacén y escribí a mano la mayoría de los manuales de formación. Cuando llegó el primer sistema informático, fui yo quien enseñó a los trabajadores mayores a usarlo. Elena solía bromear diciendo que me importaba más ese lugar que nuestro propio trastero. No se equivocaba, me enorgullecía el trabajo, resolver problemas, ser el tipo con el que la dirección podía contar cuando las cosas se torcían. Carlos Vicario había llegado hace 6 meses con grandes planes y opiniones aún más grandes. El antiguo CEO, Jaime Martín,
Se había jubilado después de 30 años, y la junta directiva trajo a Carlos para modernizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Carlos venía de una empresa tecnológica donde todo se basaba en datos y los trabajadores eran recursos para optimizar. Nuestra primera reunión no había ido bien. Carlos la había llamado sesión de alineación estratégica, pero se sintió más como un interrogatorio. Había preguntado por qué seguíamos usando registros en papel para cierto seguimiento de inventario, por qué nuestras reuniones de seguridad eran semanales en lugar de mensuales, y por qué no habíamos automatizado más las operaciones del almacén. Le expliqué que los registros en papel nunca se caían, que las reuniones de seguridad semanales detectaban problemas antes de que se convirtieran en accidentes, y que la automatización funcionaba muy bien hasta que se estropeaba, y se necesitaba gente que realmente entendiera el equipo para arreglarlo. Carlos sonrió y asintió, pero pude ver que ya me había descartado como otro viejo que se resistía al cambio. Durante los meses siguientes, le sexté empujar sistemáticamente a cualquiera que tuviera más de 50 años. Primero, fueron paquetes de prejubilación para los empleados históricos. Luego, fueron planes de mejora de rendimiento para trabajadores que llevaban años haciendo su trabajo perfectamente bien. Finalmente, fueron despidos directos para cualquiera que cuestionara sus métodos. Patricia López, la directora de Recursos Humanos, había intentado advertirme hace unas semanas. Habíamos trabajado juntos durante 15 años, y ella sabía que estaba cerca de cumplir los requisitos de jubilación. Leandro, quizás quieras considerar la jubilación anticipada, dijo durante un encuentro casual en el aparcamiento. Carlos ha estado haciendo muchas preguntas sobre tu paquete de compensación. Debería haber escuchado, debería haber visto las señales cuando otros 3 empleados senior fueron despedidos repentinamente por problemas de rendimiento justo semanas antes de que entraran en vigor sus primas de jubilación. Pero pensé que no se atreverían a tocarme a mí. No después de 27 años, no después de todo lo que había hecho por esa empresa. Me equivoqué, me senté en mi cocina esa noche mirando los papeles de indemnización extendidos sobre la vieja mesa de madera de Elena. Había dejado de llover, pero el silencio se sentía más pesado que la tormenta. 94.0 euros. Eso es lo que valían 27 años de lealtad para Aceros del Risco. 11 días más y habría sido mío por contrato. En cambio, Carlos Vicario había encontrado una manera de ahorrar dinero a la empresa despidiéndome justo antes del plazo. La oferta de indemnización era insultante, 6 semanas de sueldo y la promesa de extender mi seguro médico por 3 meses. Después de casi 3 décadas construyendo ese lugar desde un pequeño proveedor regional hasta un importante distribuidor, me estaban ofreciendo lo que le darían a cualquier empleado despedido al azar. Saqué el manual del empleado que yo había ayudado a escribir en 2009, fui a la sección sobre beneficios de jubilación y leí el texto que yo había negociado personalmente con el anterior equipo directivo. La prima de jubilación era contractual, para cualquier empleado con 25 o más años de servicio que alcanzara la edad de 60 años. Se suponía que había un periodo de gracia, una protección contra exactamente este tipo de situación, pero Carlos era nuevo. Puede que no supiera sobre las cláusulas de protección enterradas en políticas anteriores a su llegada, o tal vez lo sabía y pensó que no lucharía. Pensé en llamar a Laura en Madrid. Ahora era abogada de empresa, exitosa y ocupada con su propia familia. Se había ofrecido a revisar mis papeles de jubilación hace meses, pero yo la había desanimado. Le dije que no se preocupara por su viejo, que todo estaba controlado. Orgullo, eso es lo que me impidió hacer esa llamada antes. En su lugar, saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número que necesitaba. Miguel Jiménez, el hijo de mi hermana, un abogado laboralista en Valencia especializado en derecho laboral. Hablamos en el funeral de Elena hace 2 años y me había dado su tarjeta con un mensaje simple: la familia ayuda a la familia. Llama si alguna vez necesitas algo. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Tío Leandro, ¿todo bien? Le hablé de Carlos, del timing, de la oferta de indemnización. Miguel escuchó sin interrumpir.
haciendo solo algunas preguntas específicas sobre mi contrato de trabajo y la política de jubilación de la empresa. Tío Leandro, dijo finalmente, creo que querrás esperar antes de firmar esos papeles. ¿Puedes escanearme todo y enviármelo por correo electrónico esta noche? ¿Crees que hay algo ahí? Creo que Carlos Vicario cometió un error, y si tengo razón, le va a costar mucho más que 94.0 euros. Después de colgar, me hice una taza de café y me senté de nuevo a la mesa. Por primera vez, desde que salí de esa sala de conferencias, sentí algo más que resignación. Sentí que tal vez esta pelea aún no había terminado. Miguel me devolvió la llamada a las 7:00 alto m del martes por la mañana. Yo ya estaba levantado bebiendo café y mirando el cielo gris de octubre. Tío Leandro, tenemos que hablar en persona. ¿Puedes conducir hasta Valencia hoy? Su oficina estaba en un elegante edificio del centro que olía a alfombra cara y pintura fresca. Miguel se parecía más a su madre de lo que recordaba. Ojos agudos detrás de gafas de montura metálica y el tipo de energía concentrada que te hacía entender por qué había tenido éxito. Carlos Vicario se equivocó, dijo sin preámbulos, extendiendo mis documentos de empleo sobre su mesa de conferencias. Mira esto, señaló una sección del manual del empleado que yo había olvidado. Política 4.7b, cláusula de protección de beneficios de jubilación. Establecía que cualquier empleado, dentro de los 30 días de la elegibilidad para la prima de jubilación no podía ser despedido sin causa, y que el despido por reestructuración, durante este periodo constituía un incumplimiento del contrato de trabajo. Yo ayudé a escribir esto, dije lentamente. Cuando Jaime Martín era CEO, teníamos problemas con empleados que eran despedidos justo antes de que sus pensiones se consolidaran. Y Carlos, o no lo sabe, o está apostando a que no lucharás. Miguel se inclinó hacia adelante. Esto es lo que vamos a hacer. No vas a firmar ese acuerdo de indemnización. En su lugar, vas a solicitar una reunión formal con recursos humanos para discutir los términos de tu despido. Patricia López dirige RR. Es buena gente, pero no irá en contra de Carlos. Lo hará si se da cuenta de que la empresa está a punto de enfrentarse a una demanda. Leandro, esto ya no se trata solo de tu prima. Si Carlos ha estado despidiendo sistemáticamente a empleados antes de que entren en vigor sus beneficios de jubilación, esto podría ser un patrón de discriminación. Eso es un caso federal. Pasé las siguientes 2 horas en la oficina de Miguel, repasando cada detalle de mi despido y las circunstancias que lo rodearon. Tomó notas en un bloc amarillo, preguntando sobre otros empleados que habían sido despedidos recientemente, sobre las razones declaradas por Carlos para la reestructuración, sobre cualquier documentación que yo pudiera tener. ¿Todavía tienes acceso a tu correo electrónico de trabajo? Hasta el jueves. Luego me cortaron el acceso. Imprime todo, cada correo electrónico que Carlos envió sobre la reestructuración, cada nota sobre cambios de política, cada comunicación sobre tu despido. Vamos a necesitar un rastro de papel. Conduje de vuelta a Albacete, sintiendo que tenía un propósito de nuevo, pero cuando llegué a Aceros del Risco el miércoles por la mañana para limpiar mis archivos restantes e imprimir correos electrónicos, Carlos me estaba esperando. Leandro, dijo, apareciendo en el pasillo como si me hubiera estado vigilando. Pensé que ya te habías ido. Solo terminando algo de papeleo, dije. En realidad, necesito hablar contigo. Hizo un gesto hacia su oficina, sobre tu paquete de indemnización. Su oficina era todo cristal y cromo, nada que ver con el cómodo espacio con paneles de madera donde solía trabajar Jaime Martín. Carlos se sentó detrás de su escritorio sobredimensionado y sacó un acuerdo de indemnización revisado. He estado pensando en nuestra conversación del lunes, dijo. Has sido un empleado valioso y quiero asegurarme de que te cuiden. Estoy autorizado a aumentar tu indemnización a 12 semanas de sueldo. El nuevo número aún no se acercaba a mi prima de jubilación, pero era más del doble de la oferta original. Hay una condición, continuó Carlos. Tienes que firmar hoy, y, obviamente, la cláusula de no competencia sigue vigente. Estaba tratando de comprarme.
La pregunta era si sabía sobre la violación de la política o simplemente estaba tratando de cerrar un cabo suelto antes de que se convirtiera en un problema. Aprecio la oferta, Carlos, pero necesito unos días más para pensarlo. Su sonrisa se tensó. Leandro, estoy tratando de ser generoso aquí, pero esta oferta expira al cierre de la jornada de hoy. Después de eso, volvemos a los términos originales. Entiendo, salí de su oficina y fui directamente a la nave industrial. Tenía unas 6 horas antes del plazo de Carlos, y necesitaba imprimir cada correo electrónico que pudiera encontrar. A las 4 páginas, tenía 47 páginas de documentación escondidas en mi furgoneta. A las 5 páginas, volví a la oficina de Carlos y le dije que necesitaba más tiempo para considerar su oferta. A las 5:01 página, oficialmente volví a los términos de indemnización originales, pero para entonces, ya sabía que lo teníamos. El jueves por la mañana, Miguel llamó con noticias que lo cambiaron todo. Leandro, he estado investigando el historial de empleo reciente de Aceros del Risco. En los últimos 8 meses, Carlos ha despedido a 7 empleados que estaban a 60 días de grandes primas de jubilación o hitos de pensión. Me senté de golpe en la silla de mi cocina. 7. Jorge Moreno de Control de Calidad, 63 años, despedido 3 semanas antes de su prima de pensión por 30 años. Isabel Vega de Contabilidad, 58 años, despedida 2 meses antes de la elegibilidad para la jubilación anticipada. Tengo 5 más exactamente como ellos. El café de mi taza se había enfriado, pero de todos modos no podía saborear nada. Estos no eran solo números, eran personas con las que había trabajado durante décadas. Jorge me había formado en los procedimientos de inspección de calidad cuando empecé. Isabel me había ayudado a navegar por el papeleo cuando Elena estaba enferma y necesitaba ajustar mi seguro médico. Miguel, ¿cómo es esto legal? ¿Cómo se está saliendo Carlos con la suya? Porque cada despido fue documentado como basado en el rendimiento o relacionado con la reestructuración, y la mayoría de estas personas simplemente tomaron su indemnización y se fueron. Pensaron que luchar contra la empresa costaría más de lo que recuperarían. Pero se equivocaron, totalmente equivocados. Leandro, esto ya no es solo despido improcedente, esto es discriminación por edad, y es sistemática. Carlos ha estado apuntando específicamente a empleados mayores para evitar pagar los beneficios de jubilación. Eso es un delito federal. Miguel explicó que había pasado el día anterior contactando a los empleados despedidos. 3 de ellos todavía tenían documentación de sus despidos. 2 estaban dispuestos a unirse a una posible demanda, y uno de ellos, Jorge Moreno, había grabado una conversación donde Carlos mencionaba explícitamente ahorrar dinero limpiando el peso muerto antes de que se volvieran demasiado caros. Jorge lo grabó en su teléfono. Carlos no lo sabía, pero Jorge sospechaba que algo andaba mal y quería pruebas para su propia protección. Leandro, esta grabación es una prueba irrefutable. Pensé en Jorge, un hombre tranquilo que había trabajado en control de calidad durante 32 años. Siempre había sido cuidadoso, metódico, el tipo de trabajador que detectaba problemas antes de que se convirtieran en desastres. Por supuesto que habría documentado los errores de Carlos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, presentamos una denuncia formal ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EOC, por sus siglas en inglés, adaptando a una figura similar o la Inspección de Trabajo en España. Solicitamos una investigación por discriminación por edad en Aceros del Risco, y presentamos una demanda colectiva buscando daños y perjuicios para todos los empleados afectados. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Meses, quizás un año. Pero, Leandro, ya no solo estamos luchando por tu prima, estamos luchando por todos a los que Carlos perjudicó. Y vamos a asegurarnos de que no pueda volver a hacer esto a nadie más. Esa tarde, conduje hasta la casa de Jorge Moreno, en Talavera de la Reina. Vivía en una modesta casa baja con un jardín cuidadosamente mantenido y una bandera de España en la puerta principal. Cuando abrió, parecía mayor de sus 63 años. Leandro, me enteré de lo que te pasó, dijo, invitándome a pasar a tomar un café. Lo mismo que me hicieron a mí.
Hablamos durante 2 horas. Jorge había trabajado en Aceros del Risco desde 1991, construyendo una reputación como el inspector de calidad más minucioso en la historia de la empresa. Cuando llegó Carlos, inmediatamente cuestionó los métodos de Jorge, alegando que eran ineficientes y anticuados. Me llamó a su oficina el mes pasado, dijo Jorge. La empresa estaba tomando una nueva dirección y necesitaba gente que pudiera adaptarse a las prácticas modernas. Cuando le pregunté qué significaba eso, dijo, honestamente, Jorge, necesitamos menos canas y más pensamiento fresco. ¿Dijo eso? Lo grabé, pensé que podría necesitar pruebas más adelante. Jorge reprodujo la grabación en su teléfono. La voz de Carlos era clara, casual, condenatoria. Esa noche, llamé a Miguel con un mensaje simple: presenta la denuncia. Todo, acabemos con esto. El viernes por la mañana, hice algo que no había hecho en 27 años. Llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo. En lugar de ir a Aceros del Risco, conduje hasta Valencia y pasé el día en la oficina de Miguel, finalizando nuestra estrategia. Al mediodía, habíamos presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo alegando discriminación sistemática por edad en Aceros del Risco. A las 2 páginas, habíamos presentado una demanda colectiva en el Juzgado de lo Social buscando daños y perjuicios para 8 empleados despedidos de forma improcedente. A las 3 páginas, Miguel había llamado directamente a Patricia López. Le expliqué la situación, me dijo Miguel después de colgar. Ha estado en la empresa 15 años y sabe exactamente lo que ha estado sucediendo. También sabe que si esto va a juicio, su departamento parecerá incompetente en el mejor de los casos, cómplice en el peor. ¿Qué dijo ella? Pidió 24 horas para revisar los archivos de los empleados y consultar con el asesor legal de la empresa. Conduje a casa, sintiendo que habíamos cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. O ganábamos esta pelea, o Carlos se aseguraría de que nunca más trabajara en la industria. El sábado, recibí una llamada de Manolo Gómez. Don Leandro, algo raro está pasando aquí. Carlos convocó una reunión de emergencia ayer por la tarde. Trajo a unos abogados de Bilbao, y hoy ha estado revisando los archivos de personal toda la mañana. Manolo, tienes que tener cuidado, no hagas nada que pueda meterte en problemas. Lo sé, pero pensé que deberías escuchar esto. Patricia ha estado en reuniones con los abogados desde ayer, y se rumorea que Carlos está muy molesto por algo. El domingo por la noche, Miguel llamó con una actualización. Patricia solicitó una reunión para el lunes por la mañana. Quiere discutir una posible resolución antes de que esto vaya a más. ¿Qué tipo de resolución? El tipo en el que admiten que cometieron errores e intentan arreglarlos antes de que un juez federal les obligue a pagar daños punitivos. El lunes por la mañana, me puse mi mejor traje y conduje hasta Valencia. Miguel había acordado que la reunión tuviera lugar en su oficina en lugar de en Aceros del Risco, terreno neutral. Patricia llegó a las 10 alto, con 2 abogados que no reconocí. Parecía cansada, como si no hubiera dormido bien. Leandro, dijo, estrechando mi mano, quiero que sepas que lo que te pasó a ti y a los demás no fue política de la empresa. Carlos actuó sin la debida consulta con recursos humanos o el asesor legal. Una de las abogadas, una mujer de unos 40 años con canas, tomó la palabra. Señor Alonso, mi cliente está preparada para ofrecer un acuerdo integral que incluiría todos los beneficios de jubilación para todos los empleados afectados, más una compensación adicional por las dificultades causadas por estos despidos improcedentes. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Y la situación laboral del señor vicario? La abogada intercambió miradas con Patricia. El señor vicario ya no está en Aceros del Risco. Su despido fue efectivo al cierre de la jornada del viernes. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Carlos se había ido. La junta directiva me ha pedido que me disculpe personalmente con usted y con los otros empleados que fueron despedidos de forma improcedente, continuó Patricia. Este fue un grave fallo en nuestra supervisión y estamos comprometidos a corregirlo. Pasamos las siguientes 3 horas negociando los detalles. Al final de la reunión,
Obtuve mi prima de jubilación de 94.0 euros más intereses. Obtuve 2 años de contribuciones de jubilación diferidas que la empresa había estado reteniendo discretamente, y obtuve una disculpa formal que iría a mi expediente personal. Más importante aún, Jorge Moreno y los otros 6 empleados despedidos recibirían una compensación similar. Al salir del edificio, Miguel me puso una mano en el hombro. Tío Leandro, Carlos Vicario acaba de aprender que algunos viejos saben exactamente cómo defenderse. El martes por la mañana, recibí una llamada de Jaime Martín, el ex CEO de Aceros del Risco. Leandro, me enteré de lo que pasó con Carlos. Lo siento, esa no es la clase de empresa que construimos. Se está solucionando, don Jaime. Lo sé. Patricia me puso al día. La Junta me pidió que regresara como CEO interino mientras buscan un reemplazo para Carlos. Quería llamarte y preguntarte si considerarías quedarte. Necesitamos a alguien con tu experiencia para ayudar a encarrilar las cosas. Miré por la ventana de mi cocina al arce que Elena había plantado cuando compramos la casa. Sus hojas se estaban volviendo doradas y rojas, listas para el invierno. Aprecio la oferta, don Jaime, pero creo que es hora de que me jubile como es debido. Entiendo, pero Leandro, quiero que sepas algo. La Junta está implementando nuevas políticas para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Ningún empleado dentro de los 60 días de la elegibilidad para la jubilación puede ser despedido sin la aprobación de la Junta. Y estamos exigiendo a toda la alta dirección que complete la formación sobre discriminación por edad y derecho laboral. Es bueno escucharlo. Hay algo más. La Junta votó nombrar la nueva política de protección al empleado en tu honor. La política de protección de empleo Justo Leandro Alonso será parte de la orientación de cada nuevo empleado. El miércoles por la tarde, conduje hasta Aceros del Risco por última vez, no para limpiar mi escritorio o entregar equipo, sino para recoger mis documentos finales de jubilación y mi cheque de prima. Patricia me recibió en el lobby, me entregó un sobre y una pequeña placa de madera. De parte de todos los que nos quedamos, dijo, gracias por luchar por lo que era justo. La placa decía, Leandro Alonso, 27 años de servicio dedicado, un hombre que nos defendió a todos. Caminé por la nave industrial una vez más. Manolo Gómez y varios otros trabajadores detuvieron sus tareas para estrechar mi mano. Sabían lo que había pasado y sabían que Carlos se había ido. Lo consiguió, don Leandro, dijo Manolo. Se cargó a ese cabrón. Lo conseguimos todos, Manolo. No dejes que nadie te pisotee así de nuevo. El jueves por la mañana, deposité mi prima de jubilación y las contribuciones retenidas, 137.412 euros. No solo el dinero que Carlos intentó robar, sino todo lo que la empresa había diferido discretamente a lo largo de los años. Pasé la tarde en el banco, reuniéndome con un asesor financiero sobre mi jubilación real. Por primera vez en meses, pude planificar el futuro, sin preocuparme por las facturas legales o por encontrar otro trabajo a los 60 años. El viernes, recibí una llamada de Jorge Moreno. Leandro, quería darte las gracias. Recibí mi cheque ayer, más intereses. Carlos me costó 3 meses de jubilación, pero ahora estoy mejor que si nunca se hubiera metido conmigo. ¿Qué vas a hacer ahora, Jorge? Mi nieto me ha estado pidiendo que le enseñe sobre carpintería. Creo que le construiré una casa en el árbol. Ese fin de semana, Laura condujo desde Madrid con su familia. Cenamos en la mesa de la cocina, donde leí por primera vez los papeles de indemnización de Carlos. Mi nieto jugaba con coches de juguete en el suelo mientras hablábamos. Papá, estoy orgullosa de ti por haber luchado, dijo Laura. Mamá también lo habría estado. Pensé en Elena, en los planes que habíamos hecho para la jubilación. Ella había querido viajar, ver los parques nacionales, pasar tiempo con nuestros nietos sin preocuparse por los horarios de trabajo. Creo que voy a comprar una caravana, le dije a Laura. ¿De verdad? Tu madre siempre quiso ver el Teide. El domingo por la noche, me senté en mi porche trasero con una cerveza, viendo la puesta de sol a través de las hojas doradas del arce. En algún lugar en la distancia, podía oír a los niños jugando, a los perros ladrando,
la vida continuando como debería. Carlos Vicario había intentado robar 27 años de trabajo de mi vida con una reunión y un sobre Manila. En su lugar, me había dado algo mejor. El conocimiento de que a veces, cuando defiendes lo que es justo, ganas. A veces la lucha más difícil es la que pensaste que nunca tendrías que tener, pero también es la que te recuerda quién eres realmente.